¿Sabías que ya los majaces no tienen cueva y Felipe Blanco se las tapó? Y ahora te cuento la historia. Transcurre el año 1830 cuando la isla La Evangelista, que es el nombre que le da Cristóbal Colón en su segundo viaje a Cuba, a la llamada Isla del Tesoro, que era un lugar donde se escondían los mercenarios, los bucaneros y los piratas, pero que estaba poseída por España. Sobre 1830, La Evangelista era utilizada como lugar para esconderse por muchos piratas, etcétera, etcétera, pero no estaba poblada realmente, no se había convertido en ciudades, era sencillamente un lugar que se utilizaba por los corsarios, por los piratas, etcétera, etcétera. Estaba en posesión de los españoles, pero no había sido poblada y no había una infraestructura que la caracterizara como tierra de colonia. Por lo tanto, existía la posibilidad de que cualquier otro colonizador como Inglaterra, como Francia, como Holanda, pudiesen decir vamos a poblar la isla y hubiesen tenido para aquellos tiempos el derecho legal de hacerlo. Por lo cual la corona inglesa le dice a la corona española que si ellos no poblan la isla, ellos lo van a hacer y se quedarían con ella. El rey de España entonces se apura y en el 1830, poco después de recibir el ultimato de los ingleses y también una carta de los holandeses, decide actuar. Le otorga al capitán Francisco Dionisio Vive la orden y la capacidad de poblar la isla y crear una infraestructura. Este entonces se va hacia la isla y funda la colonia Reina Amalia. Los nuevos colonos eran habitantes de Pinar del Río y mucha gente de Batabanó. Entre ellos se destacan dos familias, los Blancos y los Hernández. Los Hernández y los Blancos se reparten prácticamente toda la isla en el año 1831. La familia Blanco se convierte en una de las familias principales de la isla y cultiva mucha caña y a partir de esto también tiene mucho ganado. Felipe Blanco Hernández nace en el 1834 y ya desde que era muy joven se convierte en un ganadero muy importante y tiene una buena idea que es repoblar la isla con muchos cerdos. Busca un barco lleno de cerdos desde la isla principal, desde Cuba, y se la lleva hacia la isla de Pinos y allá entonces los deja salvajes en las selvas. Prácticamente había una pequeña colonia y ellos empiezan entonces a repoblar la isla y es la creación de Nueva Gerona. Los cerdos se multiplican rápidamente y sirven para alimentar a los nuevos colonos y también incrementan las riquezas de la familia Blanco. Muchas veces ellos también exportaban carne de cerdo hacia Pinar del Río. Con los años muchas personas, muchos mambises o muchos luchadores independentistas que luego de haber cumplido sus sentencias de cárcel contra los españoles eran deportados hacia la isla de Pino, pero en la isla de Pino no se les daba ni casa, ni comida, ni trabajo, sencillamente los dejaban en la isla a su libre albedrío. Estas personas comenzaron a vivir en cuevas y a ellos les llamaban majaces. Las cuevas estaban distribuidas por doquier en toda la isla, pero prácticamente muchas personas no conocían cómo llegar a ellas. Recordemos que en aquellos tiempos la isla estaba pocamente poblada y había una vegetación exuberante, por los cuales los malandros, porque le decían malandros, aunque no lo eran sencillamente independentistas, gente que había sido descendiente de cimarrones, algunos mambises retirados, gente que estaba en contra de la corona, etcétera, etcétera, y muchos luchadores en contra de la supremacía española y sencillamente los dejaban a su suerte en la isla de Pino, pero nadie les daba trabajo y nadie prácticamente les daba albergue o comida, por lo cual comenzaron a vivir en cuevas y recibieron el nombre de majaces. A los majaces no le quedaba más remedio que salir en las noches en busca de comida. Robaban terneras de vez en cuando para tener su sustento, su alimento. Muchas veces también empezaron a llevarse sábanas o a entrar por las noches a las casas, a llevarse muebles y empezaron a poblar las cuevas para poder empezar a vivir. Muchas personas trataron, por ejemplo, las tropas del gobernador trataron de encontrar a los majaces para impedir que estos siguieran robando las terneras, pero no resultaba. Pasaron varios
varios años y no había manera de evitar que estas personas salieran. No solamente ya robaban las terneras, sino que también salían de vez en cuando a enfrentarse a las tropas, porque recuperaron su espíritu independentista cuando ya ellos lograron hacer su propia infraestructura dentro de la maleza de la isla. A Felipe Blanco se le ocurre una buena idea. Todo el ganado bovino es encerrado en establos o es vigilado, de manera que ya no hay manera de robar vacas y terneras, y a los majaces no le queda algo más sencillamente que tratar de cazar los puercos, pero los puercos ya eran puercos salvajes. De esta manera Felipe Blanco siempre atrapaba a los puercos porque los puercos venían a comideros. Felipe Blanco dejó de utilizar los comederos de los puercos y se concentró a unos pocos comederos. Ya cuando los puercos veían que no recibían comida en ninguna parte, no les quedaba más remedio que ir a esos 5 comederos en los cuales ellos podían encontrar su alimentación, porque ya no estaban regados por toda la isla. Estos 5 comederos comenzaron a ser entonces vigilados por soldados españoles y por unas tropas de mayorales que servían a los intereses del hacendado Felipe Blanco. Los insurrectos comienzan entonces, ya que no tienen la posibilidad de robar vacas, ya que todo el ganado está siendo vigilado, le queda solo una alternativa: tratar de llegar a los comederos y matar los cerdos. Es acá entonces cuando los majaces se deciden a tratar de matar los cerdos y a tratar de buscar la manera de cómo poder alimentarse, ya que no había prácticamente nada más en la isla, y llegar hacia la colonia hubiese sido muy peligroso porque habían reforzado con la tropa de mayorales y con las tropas de españoles, habían reforzado la vigilancia de la pequeña colonia en Nueva Gerona. No les queda más remedio que buscar dónde están los comederos y salir de sus cuevas. Aquí es cuando salen de la maleza en medio de la noche y se van a uno de los comederos, sencillamente matan un par de puercos y se regresan a sus cuevas. Esto lo utiliza Felipe Blanco con sus tropas de mayorales para perseguirlo. Arma después una gran patrulla y acaba con toda la generación de los luchadores independentistas llamados majaces. Pero el dueño de la cisterna, que era como se llamaba la gran finca donde nace Felipe Blanco, no puede disfrutar este triunfo mucho tiempo, puesto que ya se había creado en todos estos tiempos un espíritu independentista y anticolonialista por los cubanos nacidos en la isla, y esto no pasa tampoco desapercibido en la isla de la Juventud, por lo cual la gente lo ve a él como un traidor o sencillamente lo ven como alguien, ya que él había nacido también en Cuba, aunque fuese hijo de españoles, lo ven como alguien que traiciona a los criollos y al independentismo y empieza a ser muy odiado. Por lo cual él se traslada hacia Batábano. En su jidero de Batábano, frente al ayuntamiento, alquila una casa, le quita el número que era el 51 y la casa se identifica sencillamente por sus iniciales, FB. En este tiempo él vive muchos años allá, muchas décadas, hasta que poco antes de morir tiene una enfermedad de tisis y está condenado a regresar a Nueva Gerona, ya que el médico le dice que el aire de playa será lo que lo va a ayudar. Poco después de su regreso a la Isla de la Juventud, fallece Felipe Blanco. La canción de Eliseo Grenet, "Ya los majaces no tienen cueva", Felipe Blanco se las tapó. Se las tapó, se las tapó, se las tapó, que la vi de yo. Eliseo Grenet se inspira en esta historia real del latifundista, pero también en parte de su vida. Felipe Blanco era conocido porque tenía los ojos de color azul y era muy deseado entre las mujeres. Con su primera esposa tuvo 7 hijos, con la segunda esposa tuvo 6 hijos, pero además de ellos tenía muchos hijos que no fueron reconocidos. Dicen que cada vez que veía a alguien pasear por Nueva Gerona con los ojos azules o los ojos claros, él decía: "Esta también es hija mía, que lo dije yo, que lo digo yo". Y dicen que cada vez que hablaba siempre repetía ese estribillo: "Lo digo yo" o "lo dije yo". Eliseo Grenet se inspira también en esta característica que él siempre decía: "lo vi de yo" o "lo dije yo", y por eso pone el estribillo en su canción de "Ya los majaces no tienen cueva", género suku suku y un clásico de la música cubana basado en hechos históricos. Pero hoy en los montes de Cuba de cualquier cueva te sale un majá, aunque se les haya tapado Felipe Blanco.
Te lo digo yo, que lo vi de yo.